Hola, soy Rubén. Bienvenidos a la sexta entrega del curso básico de JavaScript de Apuntes de Tecnología. En esta entrega hablaremos de los arrays. Vamos allá. En entregas anteriores ya hablé del concepto de variable en JavaScript y hoy vamos a ver un tipo de variable muy especial, los arrays, también llamados arreglos, matrices, vectores, tablas, reciben muchos nombres. El nombre más oficial está en inglés y es array, que es por el nombre por el cual lo podéis encontrar si busquéis información en Internet. ¿Qué es exactamente un array? Bueno, un array lo podemos ver como una variable especial que puede almacenar más de un valor simultáneamente. La imagen mental que nos podemos hacer es el de un montón, un conjunto de variables, una detrás de otra, que todas tienen el mismo nombre y juntas forman este algo especial que se denomina array. Cada una de estas variables, entre comillas, pequeñitas que forman parte del array, se le conoce con el nombre de elemento. Y para acceder a ellos, accedemos con un índice numérico. Es decir, si esto es un array, este sería un elemento, otro elemento, y cada uno tendría un número. Es decir, uno tendría pues, el número 1, el número 2, el número 3, etc. Y el número de elementos dentro de un array es indeterminado. Podemos tener tantos como necesitamos. Evidentemente, cada elemento ocupará un espacio en memoria. Por lo tanto, aunque en teoría el número de elementos de un array es infinito, en la práctica el número de elementos que va a ser capaz de guardar un array dependerá de la memoria disponible en el sistema. ¿Cómo podemos definir un array en JavaScript? Pues que no se nos olvide que estamos hablando de variables. Por lo tanto, lo mismo que hablábamos a la hora de definir variables se aplica para las arrays o para los arrays. Usaremos una palabra reservada, ya sea var, let o const, luego vendrá el nombre del array y después podremos asignarle los valores. Podemos hacerlo directamente así, enumerando los distintos elementos que contiene el array separados por comas y todo ello encerrado en corchetes. Esta es la manera más habitual de utilizar arrays. Pero también se puede utilizar esta sintaxis. Nombre del array igual a new. New es una palabra reservada. New array. Esto es tal cual, literal. New array. Y entre paréntesis los elementos. Los dos son igualmente correctos. Desde un punto de vista puramente abstracto y formal, lo más correcto sería esta segunda opción, utilizando la palabra reservada new, array, que es el tipo de objeto. De objetos ya hablaremos, no os preocupéis por ahora de este nombre. Entonces, new, array, que es el tipo de objeto, y luego los elementos. Esto sería lo más adecuado desde el punto de vista más formal de JavaScript. Pero lo que utiliza todo el mundo, con diferencia, lo que más se utiliza es esto de aquí, los corchetes. Veamos un ejemplo de definición de arrays dentro de un programa JavaScript. Aquí tenemos una página web muy sencillita en la que he definido dos arrays. Aquí los tenemos. Tengo dos arrays, uno se llama a escala do y otro se llama a semitonos. He utilizado la palabra reservada const. Ahora hablaremos un poquito más en detalle de esto. Bien, pues const podría haber usado var o let. De hecho, const lo he hecho yo aquí para que lo veáis, pero realmente lo que usa todo el mundo es var o let. Aunque, de nuevo, desde el punto de vista más formal y más estrictos, desde el punto de vista más purista de estándar de desarrollo en JavaScript, const sería lo más adecuado, pero podemos usar var o let y funciona igual de bien. Pues bien, const, una A para indicar que es un array y luego nombre del array, escala do. Luego el igual y luego entre corchetes, esto es lo importante, entre corchetes
corchete de inicio, corchete de fin, entre corchetes los elementos del array. Entonces, en este caso son strings. Do, re, mi, fa, sol, la, si y do, separado por comas. Y en el caso de abajo, pues tenemos otro array, en este caso es de enteros. Los números 2, 2, 1, 2, 2, 2. Bueno, muy bien. Un pequeño comentario. Nada nos lo va a impedir, podemos mezclar tipos de datos. Es decir, podríamos tener un array que tuviera algunos elementos de tipo string, otros que fueran enteros, otros números en coma flotante, otro que fueran otras arrays a su vez. Es posible hacerlo, pero desde el punto de vista lógico de desarrollo en JavaScript, eso es un error de concepto. Si necesitamos un conjunto de valores que son de distintos tipos, no deberíamos usar un array. Deberíamos usar un objeto. De objetos ya hablaremos más adelante en su vídeo correspondiente. La idea de los arrays es que vamos a guardar un conjunto de valores que todos son del mismo tipo. Esa es la idea principal. Como os he comentado antes, un array es el conjunto de todos sus elementos. Y cada uno de estos elementos se identifica mediante un índice numérico. Bien, pues ¿cómo podemos acceder a los índices individuales? Bueno, pues muy importante. El primer índice, el primer elemento es el 0. Esto depende de los lenguajes de programación. En algunos lenguajes de programación los arrays comienzan en el 1 y en otros lenguajes de programación los arrays comienzan en el 0. El 0 es el primer elemento. En el caso de JavaScript, el primer elemento es el 0. Esto es muy importante. Y de hecho aquí vienen muchas veces un montón de errores en programas precisamente porque tendemos a pensar que el primer elemento va a ser el número 1 y en JavaScript no es así. En JavaScript el primer elemento es el 0. Esto es muy importante. ¿Y cómo accedemos a un elemento por separado? Pues bien, el nombre del array nos va a acceder al array completo. Pero si queremos un elemento en concreto, tenemos que usar nombre del array y entre corchetes el elemento que queramos. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos la página web de antes en la que tengo varios arrays. Tengo en concreto estos dos arrays, el A escalado y el A semitonos. Pues bien, fijaros, aquí lo que he hecho ha sido escribir en el cuerpo de la página web el array A escalado. Entonces, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar el array completo, entero. Veámoslo. Y tenemos lado a lado la página web y el resultado de su ejecución. Esto es el código. Muy importante que yo he hecho referencia a el nombre del array directamente. Entonces, ¿qué voy a ver en mi página web? Pues voy a ver el contenido del array entero. Do, re, mi, fa, sol, re, etc. Todos ellos. Bien, ¿qué ocurre si yo ahora, en vez de referirme al nombre del array, pongo dos corchetes y accedo al elemento 3? Pues bien, recordad, vamos a verlo más de cerca. Yo aquí estoy haciendo referencia al elemento 3. Entonces, este es el elemento 0. Recordar, siempre el primer elemento de un array en JavaScript es el 0. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Esto es lo que debería aparecer por pantalla. El elemento fa. Veámoslo. Voy a la página web, actualizo y efectivamente aquí hemos accedido al tercer elemento. Bueno, ahora que sabemos cómo acceder a los elementos independientes que componen un array, viene el momento en el que tengo que comentaros el uso de la palabra const. Esto es bastante interesante, pero puede confundir un poco al principio. Por eso mucha gente, en lugar de utilizar const,
para definir, aquí está. En lugar de utilizar const para definir arrays, prefiero utilizar var o let. ¿Qué ocurre? El array es un elemento inmutable. Una vez que lo hemos definido, el array no cambia. Lo que cambiarán serán sus elementos. Y también, por supuesto, el número de elementos que hay en el array. Que a un array podemos añadirle elementos, podemos borrarle elementos, podemos contar los elementos que hay, en fin. Esto ahora enseguida os mostraré qué cosas podemos hacer con los arrays. Pero el array en sí, el objeto en memoria del array, no va a cambiar. Entonces, por eso, desde el punto de vista formal de JavaScript, deberíamos utilizar siempre la palabra reservada const, para indicar que el array es constante, que lo que cambia es el contenido del array. Pero claro, esto puede crear un poco de confusión, no es muy intuitivo, porque normalmente esperamos que si algo ha sido definido con la palabra const, es porque va a ser un valor constante, es porque no lo vamos a manipular. Entonces, crear algo con la palabra const y luego manipularlo parece que es un poco un sinsentido. Por eso, aunque la recomendación en general desde los estándares de desarrollo en JavaScript, la recomendación es utilizar const, casi todo el mundo utiliza var o utiliza let para definir los arrays. Pero aunque yo lo haya definido como const, yo puedo manipularlo. Fijaros. Aquí lo que voy a hacer es añadir, antes de mostrar el contenido del elemento 3 por pantalla, lo voy a manipular. Quiero el elemento 3 de la escala de Do, lo voy a cambiar por un mi sostenido. Vamos a ponerlo entre comillas, puesto que es un string. Ya hablaremos de los string también, no os preocupéis. Bueno, pues voy a llamarlo mi sostenido. Entonces, fijaros, yo he cambiado un elemento de un array. Por mucho que el array esté definido como const, yo no estoy cambiando el array, por eso puedo hacerlo. Yo lo que estoy cambiando es un elemento del array y esto siempre lo voy a poder hacer, independientemente de que yo haya definido el array con const, con var o con let. Veamos el resultado. Y ahora refresco, pues efectivamente el string ha cambiado. Entonces esto siempre lo podéis hacer y tener en cuenta que cada elemento de un array funciona como si fuera una variable. Ya sabemos cómo definir un array y sabemos cómo acceder a cada uno de los elementos del array. Aquí lo importante, lo que no tenéis que perder de vista es que cada elemento del array se va a comportar como una variable. Con lo cual, todo lo que ya comenté en el curso, en la entrega en la que hablamos de variables, todo lo que aplica a las variables se aplica a los elementos de un array. Con lo cual podéis consultar pues, el tipo que tienen, podéis manipular sus valores, podéis usarlos en operaciones lógicas para comparar su valor, compararlos unos con otros. Es decir, cada elemento de un array es como si fuera una variable. Ahora bien, ¿qué cosas le puedo hacer al array como array que es? O sea, independientemente de que yo puedo utilizar cada elemento del array como si fuera una variable, ¿qué cosas le puedo hacer a los arrays por el hecho de ser arrays? Bueno, pues los arrays tienen una serie de operaciones que se pueden hacer sobre ellos. Si busquéis información sobre estas cosas en Internet, lo vais a encontrar por el nombre de métodos de los arrays. Al nivel al que nos estamos moviendo, operación, método y función lo podéis considerar como sinónimos, son lo mismo. Al final se trata de cosas que podemos hacer sobre las variables, en este caso. Bueno, pues los arrays, por ser de tipo array, tienen una serie de operaciones. Tienen muchas más. Aquí os he puesto las que son un poquito más llamativas y más útiles. No voy a entrar más en detalle porque los arrays son súper importantes. Entonces, quiero dedicar una entrega del curso exclusivamente a hablar de las operaciones que podemos hacer sobre los arrays.
y quiero poner un montón de ejemplos, porque esto al final se utiliza muchísimo en JavaScript. Entonces, en la entrega de hoy, solo quiero que veamos una idea general de las operaciones que se pueden hacer sobre ellas. Fijaros, operaciones muy típicas y que nos pueden venir muy bien. Pues por ejemplo, la longitud. ¿De cuántos elementos hay en un array? Pues nombre del array punto length y esto nos devuelve un número y ese número es el número de elementos que hay en el array. Podemos ordenarlos. Esto de la ordenación en la siguiente entrega que haga en apuntes de tecnología sobre JavaScript, voy a hablar de las operaciones sobre los arrays y hablaremos sobre la ordenación, porque es un poco peculiar la ordenación de elementos dentro del array. Bien, pues podemos saber el número de elementos que tiene, podemos ordenarlos. Una cosa interesante que se pueden hacer es que se pueden añadir elementos. Se pueden añadir elementos al final, con la palabra push. Con la palabra reservada push y el nombre de un elemento, yo puedo añadir a un array un elemento al final. Y también le puedo quitar elementos por el final. Es con la palabra pop. La palabra pop lo que hace es saca un elemento del array, saca el último elemento y nos lo devuelve en la variable. También podemos eliminar, en vez del último, podemos eliminar el primero, que es con la palabra sif. Entonces esto lo que hace es reordena el array, porque al eliminar el primer elemento se podría quedar un hueco dentro del array, pero la palabra reservada sif lo que hace es que nos desplaza todos los elementos hacia la izquierda, hacia el principio del array, y no quedan huecos. Tenemos que al final un array con un elemento menos, pero le falta un elemento que es el primero, y sin huecos. También podemos al igual que podemos añadir elementos al final con push, podemos añadirlos al principio con un shift. Pues me añado un elemento al principio y desplaza el resto de elementos. Estas son, digamos, las más típicas, las operaciones más típicas sobre los arrays, pero hay muchas más. De hecho, hay tantas operaciones sobre los arrays y son tan importantes los arrays en JavaScript que creo que en lugar de uno voy a dedicar dos entregas del curso específicamente a hablar de operaciones que se pueden hacer sobre los arrays. Pero para que no os quedéis con las ganas, os voy a enseñar algunas aquí. Vamos a ver algunos ejemplos. Volvemos a mi página web y yo aquí podría preguntarme, por ejemplo, vamos a quitar esta modificación, y yo podría preguntarme, por ejemplo, cuál es la longitud del array. Pues la longitud de un array es nombre del array, punto length. Con esto obtengo la longitud del array. Veamos el resultado. Ya he modificado mi página web, yo ahora le doy a refrescar. El resultado es 8. Tengo 8 elementos. Pues efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Intentemos usar estas funciones, estas operaciones de formas peculiares. Por ejemplo, ¿cómo recupero el primer elemento de un array? Pues esto es fácil, el índice 0. Esto es algo que hay que quedárselo grabado en la cabeza para luego evitar errores. El primer elemento de un array es el 0. Siempre es así. En este caso es 2. Bien. Para que tenga cierto sentido, voy a quitar este 2 para que el primero y el último sean distintos, porque si no, no va a tener gracia la siguiente operación. Bien, acceder al primer elemento de un array es muy simple. Simplemente hay que decir nombre del array, paréntesis 0. 0 siempre es el primer elemento. Ahora bien, ¿cómo accedo al último elemento? Aquí el problema es que los arrays son dinámicos. No sabemos de antemano cuántos elementos pueden tener. Entonces, ¿cómo podemos acceder al último? Pues lo que tenemos que hacer es nombre del array y entre corchetes, ¿a qué índice quiero acceder? Pues quiero acceder al índice del último elemento. Si yo pongo el nombre de mi array punto .len, esto será el número de elementos que tengo. Aquí a mucha gente le parecería que con esto ya me vale. Vale, pues tengo nombre del array
y entre corchetes el nombre del array .length, que esto me devuelve un número que es el número de elementos. Entonces, si yo tengo 7 elementos, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues me debería devolver el último elemento. Aquí algunos, si habéis estado atentos, ya veréis dónde está el problema. De todas maneras, vamos a hacer el experimento. Le doy a refrescar un defined. Si yo aquí tengo 8 elementos y esto me devuelve, bueno, en este caso ahora mismo tengo 7 elementos. Y esto, antes lo hemos visto, esto me devuelve el número de elementos, en este caso 7, porque al acceder al elemento número 7 da un error. Efectivamente, da un error porque el primer elemento de un string, en este caso de un array, el primer elemento de un array en JavaScript es el 0. Entonces, aunque yo tengo 7 elementos, aquí lo que tengo es el elemento 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es decir, en JavaScript el índice del último elemento no es la longitud del array. El índice del último elemento siempre va a ser la longitud menos 1. Entonces, si yo aquí pongo esto y quiero acceder al elemento del array que se encuentra en número de elementos total menos 1, ahora sí que voy a llegar al último elemento del array. Fijaros aquí, tenemos el porqué de tanta importancia que yo os decía que el primer elemento siempre es el 0. El primer elemento es el 0, por lo tanto el último elemento no va a coincidir con el número de elementos, será siempre el número de elementos menos 1. Fijaros, aquí tengo una página web en la que he definido varios arrays. Y fijaros qué curioso, los 3 primeros arrays, estos 3 de aquí, a cabeceras, al libro 1 y al libro 2, son arrays de strings. Esta contiene 3 elementos, esta contiene otros 3 y esta contiene otros 3. Pero fijaros qué curioso el último array. El array a biblioteca. Bueno, pues este array, lo quiero remarcar bien remarcadísimo, este array contiene 3 elementos, pero fijaros qué elementos son. Se trata de los arrays que he definido anteriormente, es decir, aquí tengo un array compuesto de arrays. Vale, ¿y esto cómo se comporta? ¿Esto cómo se comporta para ejecutarse? Pues vamos a empezar por mostrar el array completo. ¿Qué me va a mostrar? Veámoslo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Claro, ¿qué está ocurriendo aquí? Lo que va a hacer JavaScript es escribir el contenido del array, cada uno de los elementos. Pero claro, cada elemento a su vez es un array que contiene elementos. Así que, ¿qué me muestra? Pues tenemos aquí el primer array, que era título, autor, editorial. Aquí tenemos el segundo array, Hacedor de estrellas, Olaf Stapleton, Planeta Agostini. Aquí tenemos el segundo array. Y aquí tenemos el tercer array. Y claro, cada array, a su vez, lo que tiene son elementos. Pues claro, esto es lo que hace al mostrar el array. Pero ahora aquí nos podría entrar una duda. ¿Y si yo accedo a un atributo del array? ¿Cómo lo hago? Pues fijaros. Este array a biblioteca es un array de arrays. Entonces, si yo le pongo corchetes,
Estos corchetes indican que yo voy a acceder a un atributo de primer nivel, digamos, es decir, de lo primero que me encuentre. ¿Y qué es lo primero que me encuentro? Lo primero que me encuentro son arrays. Entonces, si yo accedo a biblioteca de 1, a biblioteca corchete 1 corchete, veámoslo más de cerca. Si yo accedo con esta operación, este 1, ¿a quién se va a corresponder? Pues este 1 se va a corresponder precisamente a ese array, al elemento número 1 del array a biblioteca. Recordar, este es el 0, este es el 1. Entonces, yo con un corchete lo que voy a acceder es a un array en concreto. Si yo ahora ejecuto esto, pues aquí lo tenemos, obtengo un array. ¿Vale? Y si yo quiero en concreto dentro de este array acceder a un atributo en específico, bueno, pues ya os lo estaréis imaginando. Esto era un array. Si yo pongo un corchete, accedo a uno de sus elementos y como este elemento a su vez es un array, pues yo puedo poner aquí otro par de corchetes y acceder al elemento 0, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué va a ocurrir? Veámoslo más de cerca. Esto, la biblioteca, se corresponde por este array. El corchete 1 se refiere a esto en concreto, a este array de aquí. Y entonces, cuando yo tomo todo esto y le añado a su vez otro corchete, pues ese corchete ya va a acceder al elemento 0 de A libro 1. Y A libro 1, el elemento 0 es hacedor de estrellas. Entonces, este elemento es el que se corresponde con este elemento 0. Y de esa manera puedo acceder a un elemento que está dentro de un array que está dentro de otro array. Y aquí el nivel de anidación es pues infinito, potencialmente infinito, porque a su vez estos arrays podrían estar compuestos de otros arrays. Y así anidar arrays dentro de arrays dentro de arrays para crear estructuras de datos tan complejas como yo quiera. Veamos la ejecución. Si yo ahora aquí le doy a refrescar, pues he accedido al elemento en concreto que yo quería. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y recordar que si no os queréis perder mis próximos vídeos, pues una buena idea puede ser que os suscribáis al canal y deis al botón de la campanita para que sea el propio YouTube el que os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!